Aspectos en los que debe fijarse al momento de implementar mejoramiento genético bovino. Un aspecto muy importante al llevar a cabo el mejoramiento genético bovino es a quién se le comprará el material genético y la productividad de esos animales, de donde desciende la genética. En el tema de mejoramiento genético bovino, hay muchos mitos y verdades, tanto que pueden confundir a los ganaderos, que no manejan a la perfección el tema. Por esta razón, en este video te explicamos los aspectos en los que debes fijarte al implementar el mejoramiento genético. El primer paso es la selección del toro, independientemente si va a comprar el toro o utilizar inseminación artificial. El productor ganadero debe fijarse en qué es lo que está buscando y si el toro cumplirá con esos objetivos planteados. Es importante planificar el rumbo del hato y de esta forma tener claro hacia dónde se quiere ir, qué animales se van a producir, cuáles se adaptan mejor al terreno disponible y cuál es el objetivo de la producción de leche o de carne. En ganado lechero, muchas veces se comete el error, cuando se utiliza la técnica reproductiva de inseminación artificial, de seleccionar al toro que brinda las hijas más lecheras. La mejor decisión aquí debe ser elegir un toro balanceado, por eso, se debe definir hacia dónde se desea ir en la actividad ganadera. Esto también aplica si el productor ganadero desea llevar a cabo cruces. Hay que fijarse en los detalles al momento del mejoramiento genético. De por sí, trabajar con la naturaleza no es fácil, y cuando no se tienen claros unos puntos es peor, por eso, es recomendable fijarse bien en la madre y familia del toro que se va a comprar. Por ejemplo, si se tiene una buena producción de leche, pero se quiere aumentar más fuerza, lo ideal es que el productor busque animales más fuertes y compactos, que se puedan movilizar muy bien. Cuando es inseminación, es mucho más dirigido, porque ya hay toros probados que dicen cómo a las hijas y qué características domina. Hay que tener claro que no hay toros maravillas, todo es 50-50, porque la mitad pone el toro y la mitad la vaca, así que no se pueden poner todas las esperanzas en el toro. Es importante recordar que, así como se es estricto para comprar el semen o el toro que se necesita, asimismo, se debe ser con el manejo que se le dé al proceso, de tal forma que se puedan obtener los resultados esperados. Si no se hace esto, se le está cargando todo al toro, y si solo se le exige al toro y no al manejo, no se van a tener buenos resultados.